de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión de noticias, una hora de información y entrevistas. Estamos mostrándoles esta toma captada con nuestro dron aquí en 24 horas, norte de Guayaquil, a la altura de la Policía Judicial. Un cielo nublado, temperatura 21 grados centígrados. Hola Milton, ¿cómo estás? Qué gusto compartir también contigo. Liz, ¿cómo estás? Qué gusto. Igual, amigos, bienvenidos a este nuevo inicio de semana, la última de septiembre. Habrá importante información para ustedes hoy aquí en 24 horas, linda imagen del puerto principal. Y momento de contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Juan Carlos Holguín, canciller de la República, para evaluar los resultados de la participación del presidente Guillermo Lasso del gobierno en esta asamblea de la ONU, donde el Ecuador retoma un sitial. ¿Qué pasa con las medicinas? ¿Qué pasa con la atención en los hospitales del IES? Y otras noticias importantes más que están pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estará con nosotros, como ustedes ven, Diego Salgado, director general del IES. Aquí empezamos. Atención, una embarcación naufragó la noche de este domingo en Galápagos, dejando una persona fallecida y 5 personas desaparecidas. Sí, entre los viajeros habían turistas y habitantes de Galápagos. Además, las autoridades confirmaron que fueron rescatadas 30 personas. Así es, la lancha cubría la ruta entre las islas Isabela y Santa Cruz cuando sufrió el altercado y comenzó a hundirse. Hasta el muelle de la isla Santa Cruz llegaron elementos de la Policía Nacional, de la Armada del Ecuador, ambulancias del Cuerpo de Bomberos y también del Ministerio de Salud Pública para poder brindar auxilio y atención a los pasajeros que fueron rescatados y que iban llegando poco a poco al lugar. Ustedes ven imágenes en este momento grabadas por celular de algunos de los pasajeros y se puede ver la desesperación que tenían ellos en esta lancha de cabotaje Angie. Escuchemos testimonios. El nombre de la embarcación es la lancha Angie. Al momento se han rescatado 30 personas, de los cuales más un fallecido, perdón. O sea, dentro de las 30 personas está una persona fallecida que ya se tomó procedimiento legal con respecto a esa persona. Al momento estamos todavía en la búsqueda de 6 personas todavía, que si bien es cierto la búsqueda no ha terminado, pero todavía tenemos 6 personas desaparecidas. Así es, nuevo ministro. El presidente Guillermo Lasso designó este fin de semana a Juan Zapata como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Patricio Carrillo. Además, ordenó la desvinculación de 2 generales de la policía y pidió al mando institucional poner a disposición sus cargos. Así va tomando un nuevo giro el caso de la desaparición de María Belén Bernal, la desaparición y femicidio, porque así ha sido catalogado ya por Fiscalía y por la jueza este tema. Juan Zapata dirigió el ECU 911 desde 2019. Estuvo como presidente del COE Nacional, ¿no? Haciendo frente sobre todo a la pandemia del COVID-19 en el tiempo más difícil. Hoy será la posesión oficial, Milton. A las 10 de la mañana está prevista la ceremonia de posesión en el Palacio de Carondelet. 7:04 de la mañana y vamos a contarles que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional convocó a varias autoridades para que rindan versiones por la desaparición y femicidio de la abogada María Belén Bernal. Esto el día de mañana, una vez que ya se reintegran los legisladores después de ese periodo de vacancia. Articulado entre policía y fiscalía. Están citados el exministro del Interior Patricio Carrillo, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, el secretario de Seguridad Pública Diego Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores, la fiscal general del Estado Diana Salazar, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, entre otros. Todas esas autoridades se tiene previsto que comparezcan el miércoles. El día de mañana han citado y han convocado, de lo que se conoce también, a Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal. Así es, la Asamblea Nacional viene después de la vacancia
vuelve a laborar y se estrena, digamos, luego de este periodo de vacancia legislativo. La primera tarea va a ser este tema de fiscalización y las comparecencias de las autoridades. Y regresan también con algunos rostros nuevos, porque recordemos que ya estarán pues haciendo frente o ocupando ese curul aquellos que reemplazan a los 10 asambleístas que salieron de su cargo para poder sumarse más bien a las candidaturas para las elecciones seccionales de febrero del próximo año. Otro tema, la audiencia de juicio directo en contra de Leonidas Diz, el presidente de la CONAIE, por presunto delito de paralización de servicio público tras el paro de octubre, se realizará a partir de hoy. Han pasado ya 90 días desde que se decidió que se retome la audiencia de juicio. Esto será en La Tacunga, se prevé que efectivamente se instale hoy, que tome algunas semanas. Hay que recordar que el pasado 4 de julio quedó suspendida por una consulta a la Corte Constitucional que esperaban pues resuelva sobre el tiempo que se daba a la defensa para poder presentar en su momento argumentos. Una de las personas, Liz y amigos, que tiene que comparecer en este juicio es el general Alain Luna de la Policía Nacional, quien fue el que detuvo a Leonidas Diz en el sector de Pastocalle, en la provincia de Cotopaxi, durante el paro del mes de junio. A propósito, Alain Luna podría participar, o después de participar en esta audiencia de juicio, sería desvinculado de la Policía Nacional como parte del remesón que está sufriendo el mando institucional de la policía. Son las 7:07 de la mañana, vamos con otros temas. Y el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena para la focalización del subsidio de los combustibles entra en una etapa decisiva, Milton. Pese a los acuerdos alcanzados, todavía no se define quiénes serán los beneficiarios del subsidio ni cómo se lo aplicará. Veamos. Resta poco más de 2 semanas para que culmine el proceso de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, y en la Mesa 1, que analiza la focalización del subsidio en los precios de los combustibles, todavía no hay acuerdos respecto a los puntos clave, quiénes se beneficiarán del subsidio y cómo se lo aplicará. En lo que ambas partes coinciden es que deben existir cambios en la entrega de esta ayuda económica proveniente del Estado. Nos dimos cuenta de que el subsidio está mal focalizado, es decir, que beneficia mucho más a las personas que tenemos un poquito más de dinero para poder pagar y no beneficia realmente a las personas que realmente lo necesitan o a las personas más vulnerables. En esta semana se buscará alcanzar acuerdos respecto a estos puntos clave. Según Henry Llanes, delegado de los movimientos indígenas, se requiere que el gobierno entregue la información solicitada para definir quiénes deben acceder al subsidio. Lo que hemos visto es de que nos han entregado hasta aquí información, pero información parcial, no información total, integral. Nosotros, por ejemplo, necesitamos información del sector atunero, del sector camaronero, del sector que genera energía termoeléctrica con diésel. Sin embargo, el ministro Herrera señaló que el gobierno ha entregado toda la información requerida. Se ha entregado toda la información, se ha entregado a tiempo, tenemos los correos que verifican o justifican esta entrega de información. Llanes también solicitó la presencia de otras autoridades del Estado para avanzar en el proceso de diálogo, pero respecto a este pedido también se evidencian contradicciones. Debe asistir el señor ministro de Energía y Minas, él no está ahí. Debe asistir allí el señor gerente general de Petroecuador, tampoco está allí. Pero sí ellos son los que manejan la actividad carburífera. Las autoridades de la parte de producción de energía y de Petroecuador siempre han estado ahí. Inclusive ministros. El próximo 12 de octubre se cerrarán las mesas de diálogo. Los dos delegados consideran que existe el tiempo suficiente para dejar a ambas partes satisfechas. Próximo martes esperemos que el gobierno, los delegados vayan con la información definitiva. Nosotros creemos que en este tiempo que resta sí lo podríamos hacer. Elaborar estos acuerdos que puedan servir para cerrar finalmente esta mesa y empezar lo que yo diría una fase 2, que es el plan piloto de focalización de los combustibles en base a lo acordado en las mesas técnicas y en la mesa principal. En Quito, Alberto Luna, 24 horas. 7:10, más de 290,000 galones de la gasolina EcoPlus ha distribuido Petroecuador en el primer mes de venta.
Sí, la última semana de octubre va a entrar al mercado el nuevo combustible Super Premium de 95 octanos, pero decir que este primer mes de comercialización de la EcoPlus 89 lo han calificado como positivo. Inicialmente arrancó comercializándose en 7 estaciones de servicio y ahora en un mes ya van casi 50 y se prevé pues aumenten en las próximas semanas. Claro, pero en 3 provincias del país. En 3 provincias del país solamente se distribuye la EcoPlus. Esperemos también que se vaya ampliando al resto del territorio. Hasta ayer despachamos 290.441 galones de gasolina EcoPlus 89. Estamos ya en 48 estaciones de servicio, de las incorporadas únicamente en las provincias de Guayas y Esmeraldas, ¿no? Pensamos o tenemos en los planes hasta el 15 de octubre tener incorporadas 10 más de las 80 autorizadas. Previsiones del día, lo que está en agenda para este lunes 26 de septiembre. El presidente Guillermo Lasso, como ya lo habíamos mencionado, a las 10 de la mañana realizará la ceremonia de posesión del nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, en el Palacio de Carondelet. A las 11 hará un recorrido y cierre simbólico del edificio donde ocurrieron los acontecimientos del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. A las 11:30 de la mañana habrá un encuentro con la Policía Nacional, será también en el mismo lugar, en la Escuela Superior de Policía. Agenda importante el día de hoy y claro, el juicio a Leonidas Issa en La Tacunga a partir de las 8:45 de la mañana. Momento de ir a una primera pausa, amigos. Acompaña vía telefónica Ángel Llanes, alcalde de Santa Cruz. Buenos días, señor Llanes, gracias por recibirnos. ¿Nos escucha bien? Sí, le escucho fuerte y claro. Buenos días. Buenos días. Empezar actualizando la información. Se hablaba inicialmente de 2 personas fallecidas y un desaparecido, pero tenemos entendido que aumenta el número de fallecidos. Bueno, sí, el día de hoy ya amanecimos encontramos una persona más, son 3 desaparecidos al momento, de los cuales son 2 extranjeros y un ecuatoriano. Alcalde, buenos días. ¿Usted nos puede confirmar en qué circunstancias se produjo este accidente? ¿La lancha tenía todas las seguridades del caso? ¿La marea? ¿Qué fue lo que pasó? Hola, no tengo retorno, no le escucho. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Ahí sí. Sí, le preguntaba cuáles son las circunstancias en las que se produjo este naufragio. Sí, Capitanía de Puerto está encargada, el Comité de Operaciones se activó inmediatamente y Capitanía de Puerto está encargada de hacer las averiguaciones. El naufragio fue aproximadamente a las 18 horas con 52 minutos. Inmediatamente el COE se activó y empezamos el rescate y seguimos hasta el momento. Pero todavía no se logra precisar qué fue lo que ocasionó el naufragio de esta embarcación. Todavía no logramos precisar. Restos de la embarcación han salido a Tortuga Bay, a una playa cercana a Puerto Ayora, así que se está realizando las investigaciones. Justamente hoy en la mañana partió nuevamente un contingente de 25 personas entre Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Parque Nacional Galápagos y Agencia de Bioseguridad. Alcalde, ¿se puede saber cuál es la trayectoria que cumplía esta lancha? ¿Cuántas personas estaban a bordo? Y es que tenía todas las certificaciones. Lancha de cabotaje Angie, es una empresa legalmente constituida. ¿Esa información la tiene? Sí, la lancha se llamaba Angie. El trayecto era entre la isla de Isabela y Santa Cruz. El reporte de la Capitanía de Puerto Isabela es que son 39 pasajeros en el Zarpe, pero 2 personas no viajaron. Se verificó ya en Isabela, los pasajeros se quedaron, de los cuales 31 fueron rescatados. Como ya le dije, son 3 desaparecidos y también estamos en la búsqueda de un pasajero más que está desaparecido y 2 tripulantes que, de acuerdo a lo que nos indicaron pasajeros que vinieron, los tripulantes llegaron a puerto, pero no se los localiza hasta el momento.
Usted dice 3 fallecidos, porque acabo de mencionar 3 desaparecidos. Es solamente precisar ese dato. Sí, son 3 desaparecidos, uno que estamos en búsqueda y los 2 tripulantes que afirman pasajeros que llegaron en el momento de recibirlos, que los tripulantes estaban dentro de ellos, pero ellos no se los encuentran y no se los localiza. Se supone que están dentro de la ciudad. Le voy a insistir, alcalde, las primeras averiguaciones o los primeros detalles que ustedes tienen, ¿se trató de un accidente que tiene que ver con la situación del mar o se trató de algún tipo de tema que tiene que ver con la lancha y con el capitán? Justamente eso está investigando Capitanía de Puerto, pero las condiciones del mar estaban fuertes el día de ayer y también puede ser parte del siniestro, pero no le podría confirmar. Pero la hora en que usted dice que se produjo, es para entrar en contexto y entender mejor quizás, ¿es una hora habitual en que se realizan estos recorridos turísticos? Sí, las lanchas de cabotaje salen entre islas en la mañana, 7 de la mañana, y en la tarde están entre 2 y 3 de la tarde. Aproximadamente tenían que haber llegado por condiciones a las 6 de la tarde, pero a las 6, justamente 6:52 ya se conoció el siniestro. Inmediatamente se activaron el COE y todos los rescates que estamos haciendo, tanto vía terrestre y vía marítima. ¿En dónde se produjo el hundimiento exactamente? Porque usted dijo, llegaron restos de la lancha a Tortuga Bay, pero eso no quiere decir que fue en Tortuga Bay. Así es, a la altura de Tortuga Bay fue el siniestro y justamente por el oleaje y por el informe de los cuerpos de rescate que en la noche mismo salieron hacia Tortuga Bay, ya se encontraron restos de la embarcación en Tortuga Bay. Muchísimas gracias, señor Llanes, por haber estado con nosotros esta mañana dándonos más detalles de este naufragio. Ángel Llanes, alcalde de Santa Cruz. Buen día. Buenos días. 7:31, saludamos al canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Canciller, gracias por acompañarnos. Regresan de la Asamblea 77 de las Naciones Unidas con algunos temas importantes, por ejemplo, el tema de la migración, el tema de los refugiados venezolanos, que ha sido histórico, el éxodo más importante de la región de los últimos años. Es así, Milton, muy buenos días con todos. La realidad es que el tema de la migración ha marcado ya las 2 últimas cumbres internacionales a las que hemos asistido, tanto la Cumbre de las Américas en Los Ángeles como ahora esta Asamblea General de Naciones Unidas. El plan de regularización del Ecuador ha sido altamente identificado como una de las políticas públicas más exitosas. Hemos llegado ya a 100,000 registros en estas últimas 3 semanas, lo cual ha generado también que muchos donantes se vean preocupados por participar en este proceso que requiere una visión solidaria de toda la región. El problema de la migración no es un problema netamente del Ecuador. Tenemos este fenómeno de migración venezolana en Chile, en Perú, en Argentina con mucha fuerza, y esa ha sido la línea, tratar de tener una óptica transnacional a un problema que finalmente está afectando todo el hemisferio. Bueno, y para redondear ese tema, empezó la regularización en el Ecuador, hay un procedimiento que se está realizando, ¿y qué informes tiene de cómo va? Como mencionaba antes, 100,000 registros, lo cual es más alto que lo que esperábamos en este primer mes. ¿No? Buscamos en total 500,000 ciudadanos regularizados en los próximos 4 años, con una lógica de que la primera etapa de registro y de censo vaya por unas etapas. La primera es para ciudadanos venezolanos que han pasado por un punto legal de frontera. Estos esperamos tener cerca de 175,000, y el proceso de censo, registro, preveíamos que pueda tomar entre 3 o 4 meses para esta cifra de hermanos venezolanos. Han tomado 3 semanas, han funcionado todos los sistemas operativos. El llamamiento ha sido también muy positivo para los ciudadanos venezolanos, y pudimos, de hecho, agradecer personalmente al alto comisionado de refugiados de Naciones Unidas, al ACNUR, en una reunión bilateral con el presidente Lasso en Nueva York, también con la OIM. Y como menciono, lo importante de esto es que muchos países han tomado la decisión de apoyar el plan de Ecuador. Ecuador necesita la solidaridad
no solamente a nivel técnica, sino también económica, porque un plan de regularización de estas características requiere muchísimos recursos públicos. Estados Unidos acaba de anunciar el viernes pasado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas un gran fondo para ayudar a los países que tienen migración, este tipo de fenómenos migratorios, y Ecuador será uno de los destinatarios de esos fondos. Señor Canciller, buenos días. Y pasa algo curioso, ¿no? En estos días donde en Venezuela hay una campaña también donde dicen que ya lo peor ya pasó, una campaña del gobierno, y eso hemos visto en imágenes internacionales que está llevando a que ciudadanos venezolanos decidan regresar a su país. ¿Se siente también ese movimiento? Quizás tiene informes, reportes de acá del Ecuador, más bien de venezolanos que estén decidiendo dejar el Ecuador para retornar a Venezuela. Efectivamente, Liz, y de hecho acabamos de verlo en la nota que antecedió a esta entrevista. Ya se abre la frontera inclusive entre Colombia y Venezuela, lo cual, según las proyecciones de ambos países para los que se tomaron esta política pública, determinaría que habría una salida de venezolanos de regreso a su país, pero no lo vemos en el Ecuador. De hecho, hemos tenido una pequeña alza de pedidos precisamente de regularización acá en el Ecuador y de entrada de ciudadanos venezolanos en el último mes específicamente. Es un tema que revisamos periódicamente con la OIM, con ACNUR. Un tema que también nos preocupa es que ha habido un aumento del pedido de refugio de ciudadanos colombianos en la frontera con el Ecuador, especialmente en los meses de julio y agosto. Y estamos trabajando por eso con una alta prioridad al esquema de movilidad humana, porque este tipo de migración, como menciono, requiere otro tipo de componentes y la ayuda internacional, la cooperación es vital para hacer frente a este fenómeno. Ahora, y ese marco también de la Asamblea 77 fue el escenario para que el presidente Lasso tocara las puertas nuevamente para pedir cooperación también en esa lucha contra el crimen organizado. Él decía que a su gobierno le ha tocado inaugurar y hacer frente a este tipo de crimen, ¿no? ¿Cuál va a ser quizás o cómo fue ahí la reacción? ¿A qué apela el presidente específicamente? ¿Qué espera recibir? Porque no es la primera vez que como gobierno pues hacen ese llamado público, ¿no? Como lo mencionamos cuando estuvo acá la semana previa a nuestro viaje a Naciones Unidas, la general Laura Richardson en el Ecuador, hemos entregado la estrategia integral de paz y de seguridad ya a algunos países que han buscado también ser parte de todo este proceso. Uno de ellos es Estados Unidos, que indudablemente se convierte en nuestro cooperante en seguridad más importante. A raíz de la visita de la general Richardson al Ecuador, hemos tenido la semana pasada, en el marco de Naciones Unidas, reuniones con varios miembros del gabinete del presidente Biden. Ellos conocen ya del plan. A nivel técnico, paralelamente, esperamos en los próximos días la visita de seguimiento del equipo de la general Richardson y del general Hawkinson para que conjuntamente con el ministro de Defensa, Luis Lara, y con sus equipos puedan trabajar en la planificación técnica del documento. El llamado que se hizo en el marco del discurso del presidente Lasso en la Asamblea General responde a esta visión que la venimos insertando desde hace algunos meses. La lucha contra los carteles y las estructuras criminales transnacionales solo puede darse desde una óptica transnacional. Para esto tuvimos además reuniones bilaterales con algunos países que son hoy recipientes del problema. Y veíamos el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y otros delitos, se manifestaba ya que, por ejemplo, el destino Europa es casi igual al destino Estados Unidos para países como Ecuador. La lógica ha sido ampliar esta aproximación que tenemos solo con Estados Unidos para que en la lucha contra las estructuras criminales tengamos a Unión Europea y Estados Unidos. Avanzamos bien. Creo que los problemas que se despiertan desde las estructuras criminales transnacionales que llevan cocaína son muchos otros. La migración riesgosa, que ha sido un fenómeno que precisamente en los días previos a la Asamblea General despertó en Estados Unidos una gran crítica y un gran diálogo nacional. Y nosotros estamos allí para poder aprovechar este contexto y trabajar sobre todos los fenómenos de manera unificada.
Sé que me va a decir a lo mejor que más detalles me debería dar otra cartera de Estado, pero quiero aprovechar para preguntarle también, tocaron la puerta de Israel en su momento y han pasado ya meses y el país a lo mejor dice cuáles son los resultados concretos, ¿no? Se ofreció ayuda también para hacerle frente a ese crimen organizado que se debía materializar en capacitación, en equipamiento, en tecnología. Puedo contestar, Liz, en lo inherente a lo que Cancillería tiene que ver en ese proceso. La buena noticia es que se adelantó ya todos los esquemas de acuerdos gobierno a gobierno. Son instrumentos que se los conoce como G2G precisamente porque de gobierno a gobierno nace el resto de la compra de capacidades que tenemos como necesidad para nuestras fuerzas públicas. Ya se han elegido esas capacidades, en su momento las carteras inherentes precisamente a los temas de seguridad y de defensa del Estado darán a conocer qué capacidades son las que van a llegar al Ecuador y yo creo que estamos cerca a consolidar no solamente un apoyo a nivel de instrumentos documentales, sino que lleguen al Ecuador esas capacidades que necesitan nuestras fuerzas públicas para hacer esta lucha contra las estructuras criminales. Yo también le quiero preguntar algo que a lo mejor me responda, que es otra cartera de Estado la que tiene que responderme, pero el tema de México, la declaración del presidente López Obrador de hace pocos días, que acepta que hay 3 productos de estrella del Ecuador, banano, camarón y atún, que impiden que se selle el acuerdo comercial con México. Pasado día viernes estuve en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, teníamos una reunión, los nuevos miembros, los miembros salientes, y pude conversar largamente con el canciller Marcelo Ebrard, minutos después de que el presidente López Obrador hizo esta declaración en la conocida mañanera. Pudimos analizar a fondo cada uno de los detalles sobre los que faltan cerrar acuerdos. El ministro Prado lo ha explicado en innumerables ocasiones, el tema de plátano y el tema de atún precisamente son temas que ya han sido trabajados y sobre los que ya hay un acuerdo previo que quizás el presidente López Obrador no tenía a la mano en ese momento. Esos no son temas ya como irritantes desde nuestra perspectiva. El del camarón sí lo es, pero Ecuador ha entregado una propuesta a México hace un mes aproximadamente, cuando estábamos en el cambio de mando del presidente Petro en Colombia, en una reunión bilateral donde participó el presidente Lasso, participó el canciller Ebrard, y esa es la propuesta que se está analizando en México. Yo respeto plenamente también los tiempos de los intereses políticos que tiene México. Nosotros también aquí haremos respetar nuestros intereses si es que vendría una contrapropuesta que afecte precisamente a alguna de las industrias en nuestro país, pero tenemos expectativa de que vamos a llegar a un acuerdo, al menos desde el punto de vista diplomático, político, yo lo siento así. El presidente López Obrador ha manifestado públicamente la necesidad de que el comercio entre países de América Latina crezca, sea más fluido, y eso tiene que tener coherencia con esta posibilidad de tener un acuerdo bilateral. Pero esto podría, lo que dijo el presidente López Obrador y lo que usted reconoce que en determinados puntos sí es cierto, puede retrasar la intención de firmar este año y de entrar a la Alianza del Pacífico, digamos, los plazos por lo menos sí se retrasan. Por supuesto que se retrasan porque, mire, la próxima cumbre de Alianza del Pacífico será en el mes de noviembre. Hay una votación unánime de todos los países de ya invitar al Ecuador como miembro pleno a esa cumbre. Sin embargo, si nosotros no tenemos nuestro acuerdo bilateral con México antes del mes de noviembre, no asistiremos a una cumbre. Estamos hablando de cuestión de 4 o 6 semanas máximo. Ahora, esperamos que dentro de esos marcos de tiempo, sin que esto genere una presión a tomar una mala decisión algunas de las partes, lleguemos a un entendimiento. Hay una gran relación con México, muy fluida. Yo puedo dar fe de que tengo casi una reunión semanal, una conversación semanal con el canciller Ebrard por este y por muchos otros temas. México ha sido un cooperador importante también para los temas de seguridad y los temas de migración riesgosa en frontera. Nosotros tenemos expectativa de que este espíritu de integración latinoamericana se va a ver reflejado en ese acuerdo que es bueno para todas las partes. Ojalá concluya bien.
y pronto. Gracias, canciller, por habernos acompañado. Muchas gracias, Milton. Gracias, Liz, y un saludo a todas y todos los ecuatorianos. 7:47 de la mañana le damos la bienvenida a Diego Salgado, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, qué gusto estar con usted, con todo su auditorio. Un fuerte abrazo desde Quito. Gracias, el gusto es nuestro. Bueno, usted cumple ya un mes en sus funciones y durante ese tiempo han logrado establecer, validar a través de las auditorías una deuda del Estado con el gobierno de 4.600 millones. Pero se dice que estaría por encima realmente de los 8.000, acercándose a los 9.000 millones de dólares. ¿Por qué resulta tan difícil precisar realmente cuál es el valor de esa deuda? Bueno, resulta muy difícil por las administraciones, por los enredos. Para entender el estado actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, brevemente tengo un diagnóstico, pero rapidísimo, las 3 Cs, las pandemias: correísmo, COVID, corrupción. Correísmo, después de haber metido la mano en los bolsillos de los afiliados, reformando la ley de 2001, quitándole el 40% de la entrega del Estado a las pensiones a los afiliados, arma un boquete de 8.000 millones de dólares, además de la deuda histórica. El correísmo recibe con 11.000 servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social después de 10 años de gobierno, deja con 35.000, 300% más, y no mejorando los servicios. Luego tenemos el COVID. Ha habido empresas que quebraron, tuvieron que salir los trabajadores, por lo tanto se desafilian del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No tenemos pensionistas para cubrir en su totalidad las pensiones de los jubilados, en fin, y luego tenemos la corrupción. Ese es un mal que ha cruzado desde el correísmo, los otros 4 años del correísmo light, hasta llegar ahora, y hemos ya detectado cuáles son los focos y hemos obviamente operado ahí. Ahora, pero en ese sentido, la dificultad. En ese último sentido que usted menciona, la corrupción, como lo ha señalado, no han implementado un sistema informático porque se dieron cuenta que había personas que actuaban a dedo, decidiendo a quién pagaban, a quién no, a qué proveedor contrataban, a quién no. Pero ¿cómo han actuado frente a esas personas? ¿Han establecido quiénes son? ¿Cuál es esa estructura de corrupción que opera adentro? Mire, es muy difícil, es una red muy grande que ha venido operando. Nosotros vimos en la época del COVID que una mascarilla que costaba en la vereda 30, 40 centavos, se vendían en los hospitales en Guayaquil, sobre todo, en unos 70 hasta en $3. Muchos de ellos, muchos de los acusados y sospechosos salieron inclusive con esposas tomados presos por la justicia y están enfrentando los diferentes procesos. Por supuesto, también conocemos nosotros, cuando hemos llegado a la administración del IES, todos los procesos que existen son algunas decenas, esos están judicializados. Lo que vinimos nosotros a hacer, sí, es acortar esos focos que sospechamos que ha habido corrupción, de tal manera de reemplazarlos con una programación, como usted bien dice, mi estimada Liz, con un programa tecnológico y evitando la manipulación humana de estos seres, de estos personajes que estuvieron y ya no están en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que decidían a quién pagar, cuándo pagar y cuánto pagar, hablando de los prestadores externos. Hablemos un poco de las medicinas, porque es un tema, digamos, mediático, es un tema de necesidad urgente de la ciudadanía. ¿Cómo reflejar cuando usted sale ante la prensa y dice hay el 60-70% de abastecimiento de medicinas en los hospitales? Y la gente afuera de los hospitales dice, hasta me mandan a comprar el paracetamol. ¿Qué pasa ahí? Es un problema que también se explica. La irresponsabilidad de los gobiernos de turno. Usted recordará que, de acuerdo a la ley de 2001, vigente hasta ahora con ciertas reformas, era el afiliado, o esposa o esposo, y los hijos hasta 6 años.
vino el populismo irresponsable y amplió esa base de afiliados que pueden acceder a los servicios, entre otros de salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, y sin financiamiento, mi estimado Milton. Es decir, los mismos 200 millones o 300 millones para medicinas que servían para 3 millones, para 4 millones de afiliados usuarios, hablando de familiares, hoy se amplió a 8 millones, o sea, a 7 millones. Mucho afiliado para tan poca medicina, o para la medicina no, que hay. Hay el afiliado adecuado, pero que la irresponsabilidad de los gobiernos de turno, irresponsables, ampliaron la base de los niños hasta 6 años, hasta los hijos de los afiliados hasta los 18 años, entre otras cosas. Hablemos de lo que pasa ahora. Porque la gente cuando va a pedir medicina no se está acordando de Moreno, de Correa, de Palacio. Por supuesto. Lo que necesita. ¿Cómo estamos y cómo solucionar ese problema? Nosotros, pero hay que entender por qué el desabastecimiento. Porque no hay dinero, porque no se financió el crecimiento de usuarios. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros recibimos con 45% de abastecimiento, hoy estamos algo más del 60%, 75%. Estaremos a finales de octubre para finalmente terminar en diciembre con el 90%, que no es lo ideal. El primer trimestre del próximo año tendremos el 100%. ¿Y por qué? Porque estamos desenredando, estamos trabajando todos los días. Los expertos y ejecutivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, con gente de la Presidencia de la República, de la Vicepresidencia de la República, que están a cargo de los temas de salud y sobre todo el CERCOP. Las autoridades máximas del CERCOP están con nosotros, acompañándonos todos los días en equipo para ir desenredando mala planificación, mala ejecución presupuestaria. Hay casos en que nos hemos encontrado con unidades médicas que tenían una gestión a la fecha del 22, del 28%. Entonces, estamos cambiando todo eso con control, con administración, con buena programación y obviamente motivando a los funcionarios del IES para que podamos cambiar en estos meses que nos quedan de 2022 y el 2023 arrancar ya de manera normal, de tal manera que los usuarios sean atendidos como se merecen. Y eso habla de los procesos, ¿no? Pero quería preguntarle precisamente eso, ¿cómo entender que cuando faltan 3 meses para que se acabe el año, hay hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo, que su actual administración ha reconocido, que solo ha ejecutado el 6% del presupuesto? Y mientras tanto hay falta de todo en ese hospital. Así es, y desgraciadamente, lo digo con mucho dolor, el Teodoro Maldonado Carbo es uno de los 3 grandes hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para que tengamos una idea, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anualmente atiende a más de 20 millones de ciudadanos, ¿no? Y desgraciadamente el Teodoro Maldonado es el más grande, es más notorio la falta de medicamentos, la falta de servicio, la falta de camas, la falta de absolutamente todo. Y ha sido uno de los focos de corrupción, y me duele admitirlo, pero estamos trabajando. Del 6% que recibe ciertamente el nuevo administrador de ese hospital, hoy hemos subido al 28%, cerca del 30%. Y estoy seguro que para finales de año estaremos superando el 75% también en el Teodoro Maldonado, porque estamos trabajando en conjunto. Desde la presidencia, liderados por el propio Alfredo Ortega, pasando por la dirección general y con el nuevo gerente, el doctor Pérez, estamos trabajando todos los días presionando de tal manera de ir destrabando, quitando los focos de corrupción, pero destrabando la norma y destrabando los recursos de tal manera de que podamos llegar a la meta. Y esa mesa técnica, entiendo también lo que está tratando es de delinear reformas a la Ley de Seguridad Social. ¿Por dónde irían esas reformas? ¿Cuál pudiera ser la propuesta? Bueno, es otro tema que estamos trabajando paralelamente también desde hace algo más de 2 semanas. El presidente Ortega nos ha impuesto una meta de 90 días, han pasado 15, nos quedan 75. En esa están trabajando actuarios, expertos financieros y además los propios financieros de los 4 seguros especializados de salud. Esas mesas trabajan martes, miércoles y jueves, 8 horas semanales para diseñar una serie de modelos, una serie de escenarios para que pasado este tiempo
podamos debatir, profundizar, analizar y ver qué es lo que le corresponde y qué es lo que le conviene a los millones de afiliados y a los cientos de miles de jubilados del Ecuador y, por supuesto, todos los usuarios. Se está haciendo una serie de escenarios, como digo yo, y prefiero no ponerle un ejemplo, vaya a ser que se me tome como una idea oficial. Y no hay ninguna propuesta aceptada aún. Todo se está analizando con los mejores expertos y profesionales que también hay en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, solamente para terminar, director, usted dice estamos desenredando. Es terrible eso porque 17 meses del gobierno y ¿qué se ha desenredado? ¿Qué pasa si a usted mañana lo sacan? Viene el nuevo director a tomarse otro tiempo para desenredar. Y tenemos 30 segundos. Hay que ser clarísimos. Existe la Ley de Seguridad Social 2001. Nace antes que la Constitución de 2008. Ahí ya hay cortocircuitos, como se puede entender. Luego, la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la preside el representante del presidente Lasso. Hay un vocal de trabajadores y un vocal de empresarios, de los empleadores. De ahí se emiten varias normas internas y que algunas de estas no están actualizadas, por lo tanto no te sirven para mejor programar, para tomar decisiones rápidas, para poder gastar o invertir el presupuesto. Entonces hemos tenido que ir trabajando. Son más de 600 normas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que están vigentes. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de no romper la norma, de no romper la ley. Además, se suman las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, que es la entidad de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y obviamente las recomendaciones de la Contraloría. Entonces, son esta normativa la que viene de vez en cuando a chocar con los deseos de caminar rápido, de programar mejor y de gastar el dinero que existe para la compra de medicamentos. Perfecto, muchas gracias. Diego Salgado, director general del IES. Buenos días, gracias por acompañarnos. Tenemos que terminar a 7:59. Sí, tenemos rápidamente información sobre el naufragio de esta embarcación en Galápagos. Desde Cancillería nos dicen que son 3 fallecidos hasta ahora, un ciudadano ecuatoriano, un colombiano y un estadounidense. Los cuerpos están llegando a la Capitanía del Puerto de Guayaquil. Ya ha sido comunicado el Consulado de Estados Unidos y de Colombia. Y en próximos minutos estaría por confirmarse quizás el hallazgo de un fallecido más de nacionalidad ecuatoriana. Información que nos remite Cancillería en este momento. Buenos días.